Saludos. En nuestro avance de estudio sobre las escuelas psicológicas, el día de hoy veremos de hacer una explicación de una de las escuelas que en su momento ha resultado una de las más polémicas, y esta es el psicoanálisis. Es así pues que iniciamos nuestra explicación. La escuela psicoanalítica fue fundada por Sigmund Freud. Esta va a surgir un tanto distante de la psicología académica, esto en la medida en la que no se preocupa mucho por cumplir con el método científico. Es decir, ya no tenía una preocupación tan fuerte para cumplir con los aspectos del método científico. Así también difiere de las escuelas anteriores que habíamos visto, otras escuelas psicológicas, porque tampoco le interesa el estudio de la conciencia. Y, por el contrario, centra sus estudios en las condiciones psicológicas fuera de lo normal o consideradas patológicas. Sigmund Freud va a ser uno de los estudiosos sobre estas patologías. A partir precisamente de una de ellas es que va a encontrar un concepto que va a ser el esencial en toda la teoría psicoanalítica, y ese concepto es el inconsciente. Vale la pena aquí hacer una pequeña reflexión para mostrar la importancia de la escuela psicoanalítica. En la historia del desarrollo científico en la humanidad han existido tres grandes golpes al ego humano, o así serían caracterizados estos. La ciencia, es decir, ha ido a develar tal vez mucho del egocentrismo humano y a darle un golpe, digamos, de humildad a estas creencias egocéntricas de la humanidad. La primera de ellas sería una de orden cosmológico. Y obviamente quien ha sido el que ha dado este golpe al ego humano en este aspecto ha sido Copérnico. Recordemos pues, Copérnico ha hecho el postulado de que la Tierra no era el centro del universo, como se pensaba, que inclusive si recordamos está también fundamentada hasta en la creencia religiosa, que daba una visión de que la Tierra sería el centro de todo el universo, como dando mucho valor o mucha condición especial a la raza humana. Pero Copérnico nos dice, el Sol es el centro y los demás planetas giran, incluso entendiendo que estamos a la par de los otros planetas. Obviamente un gran golpe al egocentrismo humano en el sentido de no ser el centro ya del universo, sino una parte más de un todo. El siguiente golpe lo ha postulado Darwin, que es un golpe en la concepción biológica también de la especie. Es decir, durante mucho tiempo el origen humano, incluso nuevamente desde convicciones también religiosas, fundamentadas en la religión, habían conceptualizado al ser humano como un ser especial. Recordemos pues a imagen y semejanza de Dios. Pero Darwin nos propone que las especies han ido evolucionando y que al haber habido esta evolución, los parientes más próximos del ser humano serían los primates. Es decir, ya no eres tan parecido a un dios, sino más bien te pareces más a un chimpancé. El último golpe al ego humano lo va a dar precisamente el autor que estamos estudiando, que va a ser Sigmund Freud. Y es un golpe psíquico. Y es un golpe al ego humano porque prácticamente al haber postulado el inconsciente, le pone en situación al ser humano de que ni siquiera él es dueño de sus propias decisiones. Es decir, la conducta y las decisiones humanas no dependen totalmente del albedrío humano, sino que hay razones que él desconoce y que en muchos casos no son controlables por él, y que estas son las que justifican su comportamiento. Así pues, para entender el inconsciente, vamos a entender que
Sigmund Freud va a dividir la estructura mental en estos dos planos, uno consciente y el otro inconsciente. El plano consciente es todo aquello en lo que nosotros podemos tener una visión de la realidad objetiva y, digamos, intervención directa o darnos cuenta, digámoslo entre comillas, de todo lo que sucede. Este plano consciente es de acceso al sujeto y él interviene directamente sobre esto. Este plano es el que nosotros creemos totalmente controlado por nuestra mente. Pero el plano inconsciente va a ser una serie de pensamientos, ideas y también emociones y demás que están en la mente humana, pero no son manifiestas, pero inciden subrepticiamente en las decisiones humanas. Por dar una idea, alguno puede pensar que tiene una afinidad por un color, digamos por el color azul, en caso de ser varón, y cree que esa decisión y esta elección de tener cosas azules es por una decisión propia. Pero podrían existir algunas razones inconscientes en las que él está buscando simbolismos en este color que justificarían alguna de estas decisiones. Vale decir, tal vez incluso la reafirmación en el color con la masculinidad incluso podría estar vinculado con esta elección. La necesidad de que el color azul siempre sea una elección de un varón podría ser también un elemento que incida en la elección de ese color o el gusto o agrado por ese color. Es decir, tenemos razones que nosotros no controlamos e inclusive tal vez nos puede crear una suerte de paranoia sobre qué es realmente lo que opera en nuestra mente. Por eso es un gran golpe al egocentrismo humano. Este ha sido descubierto a partir del estudio de la histeria. La histeria, para que ustedes lo sepan, es una enfermedad mental que en su plano de conversión, se lo llama así, empieza a haber un proceso de somatización de un problema psíquico. ¿Qué quiere decir esto de somatizar? Tiene que ver con soma, que es cuerpo, y la afección psicológica que se manifiesta en el orden corporal. Básicamente, manifestar dolores en el cuerpo que no tienen relación con ninguna enfermedad física. No hay ninguna afección física que justifique o fundamente este problema, pero el sujeto sufre dolores, puede ser también parálisis, tensión, etcétera, sin que haya una razón aparentemente fisiológica. Y estas suelen surgir en situaciones de crisis, conflictos personales, tensión, etcétera. Es decir, algo que afecte el equilibrio psíquico. Entonces, en esa medida se manifiestan estas afecciones en el cuerpo. Esta patología, denominada histeria, ha sido precisamente la que más ha estudiado en sus inicios Freud y en la que fundamenta el descubrimiento del inconsciente. Los estudios que ha realizado también han ido sobre un método, un tipo de metodología empleada que era la hipnosis en su momento. Recordemos pues, más bien incluso a partir de ello, que la hipnosis pretende que el sujeto tenga percepciones de la realidad sin que éstas sean de carácter objetivo. Vale decir, se insertan en la mente del sujeto ideas, situaciones y pensamientos que él los va a vivenciar como ciertos. Es decir, la histeria nos demuestra que la mente puede incidir en el cuerpo y de alguna manera incluso puede las perturbaciones psíquicas crear problemas fisiológicos. Esta como conclusión por un lado. Y segundo, que estas afecciones de orden psicológico, es decir, que están en la mente, no necesariamente son controladas por el sujeto, porque de serlo así podría evitar estas tensiones y dolores, incluso físicos, que están manifestándose por esta tensión psicológica. Pero entendemos que la razón y causa de estas afecciones no tiene fundamento, es decir, no tiene una razón aparente. Freud nos va a mostrar que la cura, entonces, para encontrar solución a estas patologías, es hacer consciente lo inconsciente, que quiere decir que algunos de los desórdenes mentales dependen de problemas inconscientes
y en tanto el sujeto pueda hacer consciente esto, intentar ponerlo en un plano de control que dijimos que es el consciente, podría intentar ya asumirlos de una manera mucho más equilibrada. Entonces habría un proceso de sanación. Este estudio va a dar paso a toda una ingeniería de teorías que van a estar vinculadas a partir del inconsciente, como los tres niveles de acción del inconsciente y el consciente, que serían el yo, el ello y el superyo, y también de terapias o la terapia psicoanalítica, que es considerada también como la cura hablada. Precisamente. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, vemos, por ejemplo, esta relación de lo psicológico con lo físico, que es algo que me gustaría mantener como idea. La manifestación de esto o el reconocimiento de esta relación sería uno de los legados más importantes en términos generales que se podría dar al psicoanálisis. Uno de los aportes para todas las ciencias, incluso para las neurociencias en la actualidad, podríamos reconocerlo en los aportes iniciales de este reconocimiento, es decir, de la influencia que tienen los aspectos psicológicos en los problemas físicos. No es extraño pensar, más bien como ejemplos, que en muchos de los casos hay personas que sufren de algunas afecciones por lo psicológico, en términos suyos. O como ejemplo, su mamá que les dice: me duele mi cabeza de solo ver tu cuarto. Y tú dices: entonces no veas mi cuarto. Pero la solución no es precisamente esa de evitar el estímulo físico, sino lo que implica en términos psicológicos el desorden. Podría ser el descuido, la preocupación por la formación que uno tiene, etcétera, que es lo que está provocando este malestar. Entiéndase pues entonces que en el sujeto y en la realidad uno puede vivenciar aspectos del mundo mental en el mundo físico. Varios otros ejemplos de ello podríamos dar primero en la hipnosis y segundo tal vez incluso en algunas enfermedades coyunturales como el estrés. El estrés como problema psíquico tiene manifestaciones físicas muy fuertes y que obviamente perjudican el buen funcionamiento del comportamiento orgánico. Es decir, hay una relación entre lo mental y lo físico que está totalmente arraigada. Y hay que entender eso para entender también al ser humano. Dicho esto, entonces me despido y espero ya tengamos una mejor comprensión de la escuela psicoanalítica.